Molt bon migdia. Ara començarem amb la presentació d'en 3D. En 3D és una empresa que es dedica, com veureu, es dedica a la reproducció d'elements en 3D. El 3D ja sabeu que és el futur. Les impressores 3D permetran, o ja estan permetent, que les estacions espacials no tinguin que enviar les peces de recanvi, sinó senzillament enviar l'arxiu, que puguin fer el que està revolucionant tot aquest món. I especialment el món del friquisme s'ha apuntat ràpidament, ha vist que és una eina perfecta, no? El món del marxandatge, el món de la recreació de les figures, el món del cosplay, ha descobert una eina que segurament, que a més, podeu sentar-vos, es tracta... Però els altres sí que podeu sentar-vos. És un món que està revolucionant i en poc temps anirà revolucionant tot aquest àmbit. Per parlar d'aquest tema i per presentar-vos aquesta empresa, el que fan, el que es dedica, tenim a la Maria Torres, que és la directora de màrqueting d'en 3D, i també tenim, jo soc molt fan d'ell, és l'Àlex Gallego, que és un caricaturista, un il·lustrador molt bo, que m'encanta, el podeu seguir a la xarxa, va penjant les seves obres i no només li dona personalitat pròpia a la interpretació dels personatges, sinó a més té molt sentit de l'humor. I ara està involucrat en aquest projecte fent dissenys per aquesta impressora 3D. Per exemple, aquesta cara d'una mena de Frankenstein de color rosa, que m'encanta, que sigui color rosa, un Frankenstein que se li veu el cervell, un cervell que òbviament és implantat, no és natural. I també tenim l'Antonio Egea, és que escric molt malament i m'he pres nota malament. L'Antonio Écija, que és un especialista en efectes digitals i bé, avui he tingut una mica sortit de casa corrents i he agafat el primer que trobava, però com té un bon fons d'armari, tot elements friquis. Ha agafat el primer que ha trobat perquè li han dit que aquí al saló el que primava és la moda casual i diu, doncs vindrà una mica informal i jo començaria amb la Maria Torres, que ens expliqui què és en 3D, què fan i quin sentit té. A mi m'agradaria també, després que ens expliquessis quin sentit té o com canviarà aquest món de marxandatge. Vull dir, la passió del còmic també és la passió pels objectes, la passió pel simbolisme d'aquests objectes, la passió per posseir elements. A més, cada vegada que caminem a una virtualitat més gran, vull dir que llegirem còmics o llegim còmics per la xarxa, per les tablets, cada vegada hi ha més necessitat de l'objecte, aquest objecte simbòlic que ens fa viure amb més intensitat el món de fantasia. Llavors també m'agradaria que tot això ens ho haguessis explicat. Sí, jo crec que aquest tema, el 3D, el bo que té és la personalització. Llavors cadascú pot personalitzar-se els seus objectes i en aquest món del còmic crec que és cap on va, que hi ha molt fan, doncs fer-te un Terminator, fer-te un traje a la teva mida fet per tu només, això tira bastant. Però primer us intentaré explicar en què consisteix aquesta tecnologia i després ells ja passaran a les aplicacions que té dins del món del còmic o de l'animació. El PowerPoint està en castellà, faré la ponència en castellà per si hi ha algú de fora, si no us importa. ¿Cómo funciona una impresora 3D?
Bueno, esto es una impresora 3D, ahora veréis, es el vídeo del fabricante, pero aquí se ve muy claro en qué consiste, cómo imprime. En el ordenador lo único que tienes que hacer es cargar un archivo 3D que hayas hecho, como ellos os van a enseñar, modelando, y lo mandas a la impresora. La impresora tiene una bobina de plástico, pasa por dentro de un extrusor que está a 270 grados más o menos, lo derrite y lo va depositando capa sobre capa hasta que sale la pieza. Aquí veis una pieza que ya ha salido así, es un engranaje y ya ha salido así de la impresora, con lo cual lo bueno que tienen también es que se pueden fabricar objetos que hasta ahora no se podía fabricar, como por ejemplo este cubo con una esfera dentro o esta cadena con los eslabones ya cerrados, no hay ningún eslabón partido por ningún sitio. Es la única manera que hay de fabricar un objeto así. Vale, materiales. Básicamente este tipo de impresoras utilizan plástico. Lo que pasa es que ahora lo que hacen es mezclar este plástico con diferentes materiales para darle otro acabado. Os he traído varios ejemplos, como por ejemplo esto, que es una pieza que lleva DM, el plástico lleva polvo de DM, imita la madera. O este, que es Filaflex, que es flexible. Porque normalmente el plástico es ABS, que es el plástico que se utiliza para hacer las piezas de Lego. Así os imagináis la rigidez que tiene. Eso es ABS. ¿Qué más? Bueno, los otros que hay es uno que mezclan con metal y el otro imita la piedra. Es esto que coges, las piedras estas de mentira que las coges y no pesa nada, pues es este material también. Piezas que se pueden imprimir con la impresora. Pues lo bueno que tiene el ABS es que se puede pegar muy bien. Si veis el mamut, es un mamut muy grande, pero se ve claramente cómo es como un puzzle y está hecho por partes. Lo que han hecho es fabricarlo con la impresora pequeñita, una impresora que mide 14 por 14 por 14, y lo han ido enganchando todo como si fuese un puzzle. Y han hecho el mamut, que es casi a tamaño real. Luego tenéis el ejemplo de la canoa esta, o piezas muy pequeñitas como las otras. Aquí también os he traído ejemplos de piezas grandes, como el skate este, que lo hicimos en 2 partes, o esta chimenea de Gaudí, que también está hecha en varias partes, para que veáis que, si queréis, se puede pegar. La evolución de cómo empezaron el tema de las impresoras 3D. Si os fijáis en la imagen de abajo, que son todo piezas, esto es como empezó. Tú tenías una lista de la compra con todas las piezas que necesitabas para montar una impresora siguiendo las instrucciones que hay arriba, ¿no? Luego, esto lo pasaron a vender todo junto. Ahora hay muchas impresoras que se compran así, que compras una caja con todas las piezas y la tienes que montar. O están las otras impresoras que ya vienen montadas. ¿Vale? Esto depende de la persona, la paciencia que tenga, se puede llegar a imprimir o no. Quiero imprimir y no tengo ni idea. ¿Qué hago? Pues, como hay mucha gente que quiere imprimir y no tiene ni idea, los primeros interesados en que la gente que no tiene ni idea pueda imprimir son los fabricantes de las impresoras. Entonces van saliendo aplicaciones y programas para que gente que no tiene ni idea, como nosotros, podamos imprimir. Entonces, si os fijáis en la imagen de arriba, esto es una web que se llama Tinkercad y consiste en arrastrar las figuras geométricas, las puedes deformar, las puedes mezclar, las puedes convertir en un vacío y a partir de ahí vas creando figuras grandes. Luego eso tú lo puedes descargar gratis y lo puedes imprimir. Y la otra imagen también es de Acrobat, es lo mismo pero para hacer robots y te puedes imprimir el robot. Y todos estos programas que veis aquí son gratuitos, no tienen ningún coste, lo único, suelen ser bastante sencillos de utilizar porque están pensados para gente que no ha tocado nunca 3D.
Luego ya están los programas de diseño, los más importantes que hay. Los programas de diseño CAD, como por ejemplo el 3D Studio, el SolidWorks, el AutoCAD, el Rhinoceros, que tienes que haber estudiado porque son bastante complejos. Vienen de programas de 2D con muchos plugins, luego no encuentras nada y normalmente se tiene que hacer un curso. Está el ZBrush, el modo y el 3D Studio. El ZBrush y el modo están pensados para modelar. Ya veréis que uno de ellos es el que utiliza. Y el 3D Studio Max está pensado para animación sobre todo, que también luego lo veréis. Y esos programas sí que son de pago normalmente, la mayoría. Y luego están los repositorios. Los repositorios son webs donde la gente que ha diseñado algo quiere compartirlo altruistamente para que otra gente se lo pueda imprimir. Y la mayoría de cosas que tenemos aquí están sacadas de los repositorios estos, como el pobre Terminator que se le ha caído la pila. El Terminator, luego está el Alien esto es... bueno, el friquismo encuentra ahí su razón de imprimir. Son gratuitos y lo único que tienes que hacer es darle un botón para descargártelo y luego lo puedes imprimir. Y aplicaciones. Aplicaciones, también cada día salen nuevas aplicaciones para intentar facilitarnos la vida a todos. Hay algunas como esta de Shapeways, la segunda que hay, desde un JPG te deja pasar a un relieve, no un volumen, pero sí un relieve, ya puedes trabajar en 2D. Luego hay otras que con el móvil haces muchas fotos o utiliza la cámara del móvil para hacer el escáner y más o menos sale una imagen luego. Pero ya os digo, cada día, en esto de tecnología, cada día aparecen cosas nuevas y es muy difícil estar al día en todo. Y luego los escáneres. Con los escáneres se está haciendo mucha cosa también. Hay sitios ya aquí en Barcelona donde vas y te meten en una cabina como la que veis. Hay 56 cámaras, creo, que hacen una foto y te pillan en 3D. Entonces te imprimen tu figurita, sale así en color también, como tal cual vas. No es barato porque el material que se utiliza para imprimir es un material cerámico y es bastante caro, pero bueno, es una manera de tener un mini yo. Luego tenéis los dos escáneres de abajo, son escáneres, salen normalmente por unos entre 400 800 euros y son escáneres de sobremesa pensados para el gran público, pero depende de lo que se quiera escanear. Si es pieza técnica todavía les falta un poco, pero ya os he dicho, va muy rápido todo esto y supongo que en breve ya tendremos, desde una foto podremos imprimir en 3D. Pero habrá que esperar un poco. Usos más habituales. Ahora os pongo un poco, os hago una visión global de lo que se está haciendo ahora mismo en el mundo y para qué se utilizan las impresoras 3D. Y luego pasamos a ellos. Medicina. Medicina se están utilizando mucho, sobre todo en Estados Unidos. Aquí no tanto, está costando un poco, pero tenemos la imagen de arriba del brazo, eso es una escayola, bueno, es la antigua escayola que ahora se imprime en 3D, no pica, te puedes rascar, te puedes lavar, te puedes mojar e incluso tienen unas piezas que emiten radiaciones en el hueso para que se te suelde más rápido. Ya veremos cuando llegue aquí, ya os digo que... Luego tenemos, os he traído aquí tenemos una rodilla. Se utiliza mucho en traumatología, sobre todo para ver a la hora de hacer una operación. Lo que veis de aquí de la cadera es una maqueta. Hacen maquetas para saber cómo tienen que operar antes de hacer la operación y tal. Lo de abajo es un cráneo impreso en 3D, que este sí que lo van a implantar en un paciente. Y lo otro son unas sillas, de hecho, sí. Bueno, esto es las fotos de la operación, de hecho. Sí. Y lo otro son unas costillas que también están impresas en titanio. Y lo otro es la niña, la mano esta es muy curioso porque
esta mano está colgada en internet y el problema de los niños que les falta una mano es que tienen que esperar, como son muy caras las prótesis, tienen que esperar a que el niño crezca para ponerle una prótesis definitiva. Y muchos niños no tenían mano hasta que no habían crecido. Esta mano está colgada en internet, es gratis, te la puedes descargar, imprimirla y montarla sale por unos 30 euros. Y muchos niños ahora tenemos en una escuela de aquí de Moncada, que ya han hecho, le han impreso a una niña de P5, le imprimieron la mano, todos los alumnos han estado trabajando todos con impresora, pueden hacer cosas. Luego os he traído también odontología, unos dientes. Los dentistas lo utilizan mucho para hacer moldes, también para mirar cómo encajan las placas, todo. Y esto es un corazón, porque estás estudiando algo y no vas a coger un corazón humano de verdad, cuestan de conseguir, creo. Pues te lo imprimes y al menos ves todo lo que... Bioimpresión yo creo que es lo más importante. Creo que el futuro y la gran revolución está en la bioimpresión. Son impresoras como las que os he enseñado antes, lo que en vez de imprimir con plástico, imprimen con células. Y lo que veis aquí se imprime cartílago, esto ya se está haciendo, la oreja esta se imprimió de verdad, se implantó en un paciente, lo de arriba es un vaso sanguíneo y lo de abajo, de al lado de la oreja, es piel. Todo esto se está haciendo, pero a donde van es a imprimir órganos funcionales. El día que están en ello, que consigan imprimir un riñón o consigan imprimir un hígado, que es lo que están intentando, ahí va a revolucionar de verdad el mundo de la medicina, se va a alargar la esperanza de vida un montón y nadie tendrá que depender de un trasplante de un trasplante de un paciente que ha muerto para poder tener un riñón o un hígado funcional. En educación también se están utilizando bastante fuera, aquí empiezan, ya os he dicho, la escuela esta de Moncada es un caso excepcional, les está costando un poco aún entrar, pero lo importante, lo interesante de las impresoras 3D en educación no es el hecho de que estén en el departamento de robótica o en el departamento de tecnología, sino es intentar utilizarlas en todas las asignaturas posibles y sacarles el máximo partido. El mapa de Europa que veis ahí, esto que tengo aquí, son países impresos de diferentes colores y se monta como un puzzle. Y bueno, lo del corazón, por ejemplo, pues en biología, la ranita, en vez de diseccionar una ranita, veretas, eso sí, estudios de arquitectura, os he traído una de un cliente. Siguen diciendo que sale más a cuenta el becario para hacer una maqueta, pero sobre todo para superficies curvas es muy complicado que con papel se haga exactamente igual que está en el mapa, pues entonces las impresoras sí que son muy útiles. Y bueno, por supuesto, la primera foto que hay es el estudio de 3D de la Sagrada Familia. Están todas las piezas, todo lo que montan lo reproducen en 3D también, para ver cómo quedará antes de construirlo. Y luego, lo otro son ejemplos de casas que ya se han impreso en 3D, supongo que lo habréis visto en las noticias, ha salido bastante. Lo del medio azul es una impresora 3D de casas, que es lo mismo, es como una manga pastelera, igual que el plástico, pues en vez de extruir plástico, extruye material de construcción. Primero se imprimió la casita que hay arriba, esta fue la primera casita que se imprimió, y ahora se están imprimiendo edificios como los de abajo, de 5 plantas o así. En ingeniería y diseño el 95% de nuestros clientes son departamentos de diseño de cualquier tipo de producto. Para hacer prototipos os he traído un amortiguador, está hecho en plástico, pero flexa, es una rosca, está hecho tal cual se haría, pues antes de construir, hacer el molde y tal, hacen primero el prototipo con la impresora 3D para asegurarse de que todo va a salir bien.
El coste es bajísimo de esto, esta pieza quizás cuesta 2 euros en plástico. Y llevar a hacer un prototipo mínimo son 200 euros. Entonces, todo esto que veis, tanto la moto como el scooter de arriba, son clientes nuestros que han hecho los prototipos para hacer la moto grande a escala real, los han hecho con impresoras 3D. Y el coche y la bicicleta están impresos en 3D y son ya, el coche ya es así, es impreso en 3D. También salió bastante por la tele. En arte, pues es lo que os decía de poder imprimir cosas que antes no se podían construir. Pues de ahí deja volar la imaginación y construye cosas que antes eran impensables. En joyería pasa exactamente lo mismo, lo único que también, si os mira aquí me traigo esto, ¿veis? A partir de la base del plástico se puede hacer un molde, o sea, se puede utilizarse como molde haciendo la cera perdida y de aquí sale la pieza en metal. Entonces en joyería se utilizan muchísimo también por esto, porque le das a un botón, no tienes que hacerlo en cera y es mucho más barato. También se puede cromar, esto es con electroforming, hacerle un baño con cualquier metal y queda como si fuese de metal. Moda, bueno, lo mismo. No son piezas muy llevables, no las veremos por la calle de momento, pero bueno, las chanclas que hay abajo están impresas con Filaflex, que es el material están colgadas en internet, con lo cual sí que eso ya es más llevable, pues cualquiera se las puede descargar y utilizarlas. Y en deporte, lo interesante de las impresoras 3D en el deporte es que puedes personalizar el objeto, con lo cual lo que hacen es escanearle el pie a los jugadores de la NFL, en este caso de la bamba de abajo, y cada uno tiene la bamba a su medida con los tacos donde apoya él el pie. Lo mismo con la raqueta, según coges la raqueta te la hacen de una forma o de otra. En alimentación el tema aún está un poco verde, pero bueno, ya hay máquinas 3D que funcionan como tipo un Nespresso. Las cápsulas son los diferentes ingredientes, lo mezclas y te imprime dinosaurios que son kits de verduras. Pero puede que para imprimirte un dinosaurio se esté 2 horas. Entonces todavía es un poco justo, pero sí que en restaurantes de alto standing ya tienen impresoras para hacer ciertas partes de ciertos platos. Y aquí llegamos al mundo del hobby, que supongo que es el que más os interesa. Todo esto que veis aquí está colgado en el Thingiverse, que es la página que os he dicho antes, el repositorio de donde hemos sacado muchas de estas piezas. Esto es lo que la gente se imprime. Lo de abajo de la GoPro, por ejemplo, es un acople que le han hecho para que con el temporizador del IKEA que da la vuelta poder poner la GoPro y hacer una foto de 360 grados. Bueno, ahí cada uno con sus temas y sus locuras. Otros ejemplos de cosas que hay colgadas ya y que se pueden descargar y imprimir. Y aquí mezclan impresión, bueno, el friquismo con los escáneres. Si vas al sitio este de las cámaras que os he dicho que hay aquí, disfrazado, te sacan tu figurita disfrazada. Lo que no pueden hacer todavía por problemas de derechos, están hablando con Marvel y tal, es a una figurita ponerle tu cabeza. Pero si eres tú el que vas disfrazado, eso sí que se está haciendo de momento. Aquí hay cosas que hemos impreso. Esto de abajo del vender o las 2 lámparas de abajo las tengo en casa. Se me rompió el cristal y te lo diseñas y te lo imprimes. Te lo descargas, te lo imprimes y puedes hacer lo que, bueno, hasta donde te llegue la imaginación. Y ahora os dejo con ellos, que seguro que es lo que más os interesa, y veréis cómo han pasado del al 3D y cómo le sacan partido. Os dejo con Alex Gallego.
Hola, buenos días, soy Alex Gallego y después de todos estos usos muy interesantes y fundamentales que seguramente van a influir en la humanidad, porque esto es un cambio gigantesco, yo voy a pasar a hablaros de otro tipo de usos que son completamente inútiles, pero que son más divertidos, ¿no? Entonces, yo soy ilustrador profesional y básicamente me dedico al 2D, siempre ha sido así. Y ahora últimamente, pues en los últimos años, se me conoce más por la caricatura, ¿no? Porque me dedico más a este tema, es un apartado de mi profesión que se ha vuelto más público. Y recientemente pues he entrado en este mundo del 3D y hacía años que tenía mucho interés, pero por falta de tiempo pues no había podido entrar en ello. Y básicamente pues lo que he hecho es empezar a estudiar un poco este tema. Lógicamente, cuando tú tienes un fondo profesional como ilustrador, pues el 3D te resulta más fácil, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene que empezar desde cero y empezar a modelar sin saber nada, que una persona pues, que ya está acostumbrada, por ejemplo, pues a tratar con la anatomía, ¿no? Que es un tema muy importante cuando haces modelado, sobre todo si te dedicas al character design. Porque lógicamente el modelado pues, tiene muchas aplicaciones que no solo son la impresión 3D, sino que también pueden ser pues, el diseño de personajes para videojuegos, para películas, etc., ¿no? En esta imagen que podéis ver ahora, podéis ver un poco cuál es mi manera de trabajar habitualmente. Siempre empieza todo con un boceto a lápiz. A mí me gusta trabajar hasta que llego al color, me gusta trabajar en papel, tanto en tinta como en lápiz. Y aquí podéis ver un poco la evolución de cómo va este trabajo avanzando, ¿no? En mi caso yo siempre utilizo el ordenador para aplicar el color, porque me siento más cómodo y también a nivel comercial, pues lógicamente tardas menos, ¿no? Si tienes que hacer trabajos comerciales para clientes con unas deadlines que son muy cortitas o muy ajustadas, pues lógicamente siempre trabajas más deprisa en digital que si tuvieras que hacerlo pues en acuarelas o óleos o cosas así, que son medios que requieren mucho más tiempo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podéis ver cómo estos son, digamos, mis primeros modelos en 3D y podéis ver cómo voy pasando del concepto en 2D, papel, y cómo va evolucionando hacia el modelado, ¿no? Estos modelos están esculpidos en ZBrush, que es el programa que yo he estudiado ahora recientemente. Lo he hecho con una versión de prueba porque, bueno, lógicamente, pues cuando uno empieza tiene que empezar con versiones de prueba de estas que caducan a los 30 días. Y entonces, pues, podéis ver, ¿no? Es decir, empieza la cosa con un concepto básico, un boceto que a veces es muy sencillo, porque estos bocetos son, incluso diría, marranos, ¿no? Son bocetos que no están acabados del todo, bocetos muy fáciles, pero que tienen el concepto básico de la figura que tú quieres planear, ¿no? Yo he trabajado en el sector promocional hace muchos años, cuando empezaba, y yo me acuerdo que antes para hacer las maquetas tú tenías que ir a una persona que era el maquetista, que te hacía las maquetas en yeso, y tú como dibujante tenías que pasarle un dibujo que todavía se hace hoy en día, con las tres o cuatro vistas, por ejemplo, X, Z, Y, es decir, visto desde arriba, desde abajo, desde derecha, izquierda, si la figura no es simétrica, y a veces también te pedían el 3/4, ¿no? Y de esa manera, si tú no eres escultor, la persona que sí que es escultora tenía todos los detalles y todas las vistas con una especie de rotación en 360 grados del muñeco o de la figura que tú tenías que hacer, ¿no? Y eso era necesario para que el maquetista pudiera hacer con detalle bien la figura para luego inyectar. Entonces, claro, si tú eres ilustrador y tienes la suerte de que puedes aprender a modelar, claro, tú te saltas la figura del maquetista y entonces lo haces todo tú y tienes el control total sobre la figura que tú quieres hacer, ¿no? Aquí tengo un vídeo que enseña un poco pues cómo es ese proceso de modelado. Está muy acelerado completamente, ya veréis, esto no es tiempo real. Esto es un proceso, digamos, que parte de un boceto sencillo como el que os he enseñado antes.
lo correcto siempre que es, pues es más bien hacer el boceto bien terminado, porque improvisar cuando estás modelando pues no está bien, digamos, porque tú improvisas y como puedes hacer cualquier cosa, pues puedes correr el riesgo de ir cambiando de opinión muy a menudo, ¿no? Yo creo que es mejor tenerlo todo muy bien planificado, igual que cuando haces una ilustración también. Es decir, cuanto más planificado lo tengas, mejor. Y bueno, aquí podéis ver pues cómo se va moldeando. Claro, este programa es muy cómodo, es el que se utiliza profesionalmente pues en Hollywood también. Es un programa que su popularidad pues ha crecido como la espuma. Y lógicamente es porque es muy intuitivo, ¿no? Pero yo creo que este programa te permite hacer muchísimas cosas y yo creo que es un muy buen programa para trabajar si eres ilustrador. O sea, si tú llevas muchos años dibujando y tienes una buena base de anatomía y digamos es capaz de dibujar muchas cosas, esto te da una libertad total incluso para hacer cualquier tipo de cosa. Puedes hacer juguetes, puedes hacer figuras y aparte de esto, los usos que yo le voy a dar a esto, a la impresión 3D, es, por ejemplo, la presentación de prototipos a empresas, ¿no? Es decir, yo que he trabajado en el sector de la promoción y del merchandising, pues claro, antes no se podía hacer eso, tenías que gastarte dinero en un maquetista que te hiciera una maqueta y presentarlo al cliente. Pero hoy en día con la impresión 3D yo puedo ir a vender una idea que a mí se me haya ocurrido a un cliente para que la ponga a la venta, pues, no sé, en distribución a tiendas de juguetes o, por ejemplo, en el sector promocional, de merchandising y esas cosas. Y puedes traerle la maqueta al director de marketing o al product manager y entonces esa persona puede ver realmente qué es lo que vas a colocar, ¿no? Es decir, antes se hacían presentaciones en 2D, se llamaban impresiones en passepartout, ¿no? Y todo era imaginativo, el cliente se tenía que imaginar lo que tenías que hacer. En cambio ahora no, ahora le puedes traer una muestra, aunque sea impresa con poco detalle, y decirle, mira, así será la figurita o así será una colección de figuritas o una colección de, no sé, de cualquier cosa, ¿no? Que tú quieras vender y que a lo mejor, pues al cabo de unos meses este producto entra en producción y a lo mejor te lo encuentras en las estanterías de los supermercados o... Es decir, yo le veo mucho esta utilidad, ¿no? Y por otro lado, pues también a mí personalmente me hace ilusión porque siempre me había hecho gracia poder ver los personajes que yo me invento, que son desconocidos y los hago por gusto, pero en figurita, ¿no? Y entonces yo veo mucha gente en Instagram y en las redes sociales que han podido crear un negocio de esto mismo, ¿no? Es decir, se hacen sus propias figuras, se inyectan y hacen producciones pequeñas, inyectan en vinilo de colores y cosas así, y venden por internet, se hacen su propio packaging y se dedican a esto, ¿no? Han convertido lo que es una afición en un negocio rentable y en un modus vivendi, vaya. Y esa parte también es la que yo quiero intentar y es la parte en la que yo estoy empezando ahora, que ya os digo que esto es muy nuevo, para mí, porque yo acabo de empezar, como aquel que dice, hace pocos meses. Yo ya he terminado, ahora pasaré la palabra a mi compañero Juan Antonio. Vale. Perdonad que no haya estado sentado, pero tengo ahora un problema de movilidad con esta andadura. Bueno, soy Juan Antonio Cija, soy supervisor de efectos digitales para cine y televisión. Los últimos trabajos que he hecho ha sido la serie Carlos Rey Emperador, que se ha emitido en televisión española hace unos meses. También hice Isabel, la serie Isabel, que antes en 3 temporadas, y la serie Víctor Ross. En los últimos 5 años he hecho unos 4.500 planos de efectos digitales y mucho de ello lleva 3D. Entonces, conocí a María hace 30 y pico años y nos reencontramos aquí en Salón del Cómic en su stand de impresoras 3D y le compré una impresora 3D. Que por cierto iba muy bien, como se ha dicho, no es peloteo ni es publicidad gratuita, es que es verdad. Y bueno, y a partir de ahí pues estoy haciendo algunas de las cosas que yo estoy haciendo en 3D para trabajo, las he estado imprimiendo en 3D. Partiendo del objeto físico, como decía Alex, pasar de algo que está solo en el ordenador, por fin poder llegar a ver algo físico y tangible, como puede ser la cabeza del Terminator, que en este caso es algo que ya preexiste, pero bueno, que no es nuestro, pero que bueno. A ver. Así. Os ponen suele María un pequeño vídeo también muy acelerado de algunos de mis trabajos para que veáis un poco lo que hago.
son planos de cine, de publicidad, algunas pruebas, alguna serie, La Riera, Vindelpla también. Bueno, sobre todo me dedico a hacer efectos invisibles. O sea, no, nada de dinosaurios, ni ejércitos de orcos, ni explosiones espaciales. Son efectos que se llaman invisibles. Tú no ves el efecto, tú ves un plano en el que hay habitualmente pues, un cambio de castillo, un cambio de cielo, borrar elementos modernos, añadir castillos, envejecer caras, casas en 3D que no se ve que son 3D, etc. Bueno, esto estoy haciendo el burro. Y el programa Z-Zapping, que seguramente habéis visto muchos, durante años he sido yo el que hacía el 3D del Z-Zapping. De hecho, uno de los próximos proyectos que quiero hacer con la próxima impresora que voy a tener en 3D, que va a ser grande, es imprimir cosas que dice el Z-Zapping, como la cámara que habéis visto que choca al cristal, en 3D. Entonces vamos a ver el PowerPoint. Esto es bueno, sí. Yo trabajo de una forma totalmente diferente a Alex. Alex, al ser dibujante e ilustrador, trabaja de una forma muy artística, muy modelando. Bueno, como si estuviese trabajando con la arcilla. Yo vengo de la parte de efectos digitales, es totalmente diferente, es muy técnico. O sea, ningún tipo de gracia para dibujar, ningún tipo de gracia para modelar. Me tienen que pasar alguien como él los bocetos de un personaje para que se lo pueda hacer en 3D, sino yo crear un personaje es imposible prácticamente. Y la forma de modelado también es muy diferente. Modelamos de forma poligonal, tirando a partir de objetos primitivos básicos, vamos modificándolos, no como el vídeo que habéis visto con él de ZBrush, que es realmente vas empujando formas, dibujando formas, sino que es más, ¿cómo diría? Bueno, vamos más moviendo elementos de forma muy básica hasta que vamos llegando al resultado final. Pero algo como esto que habéis visto ahora, yo no lo diseñaría. Más bien hablaría con alguien como él para que me hiciese los bocetos y poder modelarlo. Esto que estáis viendo, por ejemplo, es una pieza que tenéis a la izquierda impresa en diferentes partes, como os comentaba María. El tamaño de impresión de las impresoras está limitado y se pueden imprimir las piezas por partes. Pertenezco a la asociación, a un poquito de publicidad, a Star Wars Cataluña. Tenemos un stand en otro pabellón en el que no vais a ver este R2D2 porque este año no he podido traerlo. Este R2D2 empecé a hacerlo hace 3 años, manual, de forma manual, con manualidades, pues aluminio, madera, cortando, cerrando, taladrando, etcétera, etcétera. Y hubo unas piezas que no supe cómo hacerlas, porque yo soy técnico de efectos digitales, no soy maquetista profesional. Entonces, ciertas piezas se me atascaron. Y fue cuando hablé con María y con una impresora 3D suya imprimí las piezas que se ven marcadas en rojo en la foto de la derecha, que son 2 piezas abdominales, unas piecitas pequeñas que tiene aquí y los ojos. ¿Vale? Este no lo podéis ver aquí en el Salón del Cómic, pero sí que podéis ver en el BB8 de episodio 7, que veis en la foto pequeña, redondo. Este lo tenemos en el stand de Star Wars Cataluña. Está totalmente impreso en 3D, a escala real, en diferentes piezas. Luego se han pegado, se ha pulido para que quede muy liso. Bueno, hay impresoras 3D que pueden imprimir con un nivel de pulido bestial, como esta pieza. ¿Qué modelo es? La impresora Upbox de 3D imprime que prácticamente no hace falta ya ni lijar, que es prácticamente pintar y fuera. La que se ha utilizado para hacer el BB8 es más sencilla, entonces las piezas ha habido que lijarlas bastante. De momento no se mueve, tiene lucecitas, tiene sonido, de momento no se mueve y ya más adelante ya veremos. Y a la derecha veis un drill de batalla de episodio 1, también de Star Wars, que está impreso a escala real, es un bicharraco así, más o menos. También impreso en 3D todas las piezas, o está pulido, está pintado, no está acabado todavía, pero bueno, es lo que estamos haciendo, como decía María. No es la parte más importante a nivel de revolución que puede suponer como la medicina o la alimentación, prótesis, casas, pero es una de los usos que realmente se están dando más a las impresoras 3D. Es el friquismo y las figuritas y los muñequitos. Exactamente, la creatividad y la imaginación, que hasta ahora pues estabas limitado a verlo en la pantalla de ordenador o en un papel, que puedes hacer ahora lo que quieras. El Robocop que veis arriba a la izquierda, lo compré aquí en el Salón del Cómic hace 2 años. Me costó muy barato porque le faltaba un brazo, le faltaba el brazo izquierdo, la parte negra. Lo que hice es que como yo soy modelador 3D, me modelé un brazo en 3D y me lo imprimí. Entonces lo recuperé. Entonces ahora tengo el Robocop por los 2 brazos.
Es una tontería, no tiene ningún uso profesional en este sentido, pero bueno, tengo mi figurita así, muy mona, súper chula, antigua, barata porque le falta un brazo. Y como os decía María, el coste de la impresión es ridículo. O sea, no sé si son 20 euros el kilo de plástico y a lo mejor este brazo pesa 10 gramos. O sea, echar cálculos, es que es 15 céntimos de plástico aparte de lo que es la impresora. Aquí se acababa. Bueno, entonces en la parte que me toca a mí de efectos digitales, como os decía, ¿para qué puede servir una impresora 3D? Pues puede servir, en este caso, estos objetos son de películas que ya existen. Pero igual que decía, es que puedes hacer unos diseños que ya no hace falta llevar a un maquetista que lo haga. También, bueno, queda un poco feo porque estamos quitando trabajo a maquetista. Y tengo un buen amigo maquetista, pero bueno. Sí. Es verdad. Sí, los maquinistas también están empezando a usar impresoras 3D por la facilidad que tiene. Puedes hacer cualquier diseño, puedes imprimirlo, puedes, como habéis visto con esta pieza, que es mecánica y tiene movimiento, el droide de batalla es articulado, o sea, está en una postura que nosotros queramos, podemos cambiarle la postura. Entonces, aparte de lo que ya existe en las películas o librerías de repositorios, pues podéis crear cualquier diseño en 3D para una película. No hace falta que sea ciencia ficción siempre, robots, naves espaciales, etc. Pues yo qué sé, imaginaos que al Dr. House en su momento le quiere hacer un diseño de empuñadura de bastón, es un poco rara. Bueno, pues se hace en 3D, se imprime en 3D, se pinta y se le acopla al bastón. Puede servir para hacer un montón de objetos para cine y televisión. Y luego aquí, bueno, habéis visto aquí que hay un casco de soldado imperial. Este traje no está impreso, este traje es comprado, pero también se puede imprimir los trajes. También están para los que les gusta el costuming, el cosplay, pues existen los archivos para imprimirse prácticamente cualquier armadura, pieza, casco o lo que queráis. Gracias.